Y ya estamos en línea con Leonardo Spinzanti, es abogado, especialista en Derecho Procesal Constitucional y vamos a trabajar dos temas que tienen que ver con la agenda de la semana. Uno es el de la posible intervención de la provincia de Buenos Aires, según arrojó el presidente de la Nación, y el otro va a tener que ver con lo que hablábamos recién con el diputado nacional Osvaldo Giancafilo, que es el de la designación por decreto que ha llevado adelante el presidente de la Nación esta semana de dos jueces y que hoy está en veremos, por lo menos el caso de uno de ellos. Licenciado Spinzanti, gracias por habernos atendido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Doctor, le Muchas dije licenciado, gracias, usted es doctor. Santiago. Gracias por permitirme estar en este espacio de opinión. Bueno, la primera pregunta, vamos a arrancar por Buenos Aires. ¿Se puede intervenir así, como lo planteó el presidente, una provincia por problemas de inseguridad en este caso? ¿Se apuró el presidente? ¿Qué dice el derecho en este sentido? Bien, yo interpreto que hay una lectura no que tenga que ver con las facultades constitucionales para ejercer ese régimen de excepción, Sí. sino que es una lectura política y un contrapeso de fuerzas eh, entre provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque en el orden constitucional es claro el artículo sexto y el artículo 99, inciso 20, para intervenir una provincia y tienen que darse tres situaciones concretas. Una de ellas es que estén en riesgo el gobierno, el sistema republicano, el sistema de Sí. gobierno, el sistema federal, y tras un problema de seguridad, si bien la gravedad que ello tiene, con lo que los bonaerenses y a nivel nacional se ha vivido con la violencia y este caso aberrante del fallecimiento, del asesinato Ujú. de la niña, Sí. así como tantos otros cotidianos, no alcanza para una intervención federal. Tendría que estar requerida, sí, interpreto yo, políticamente por el gobierno provincial, ya que sus facultades como Estado tiene pleno gobierno de su Ministerio de Justicia, de Seguridad, de todos sus organismos y órganos que lo faculta la Constitución provincial. Es decir, Ujú. la manda constitucional o el permiso constitucional está dado claramente, que es justamente que esté en riesgo, repito, la jerarquía o el gobierno federal. Podemos repasarlo, voy a darle lectura para tener fresco el artículo. Dice el artículo sexto que el Sí. gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir las formas republicanas de gobierno, es el primer punto, o requerir o repeler las invasiones exteriores, que no es el caso, y a requisición de sus autoridades constituidas por sostenerlas o restablecerlas, si Ujú. hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia. Es decir, ese requerimiento también tiene que estar avalado por dos puntos también que el mismo artículo da. Fuera de esa normativa, fuera de esas posibilidades, no existe alternativa constitucional que le permita al gobierno federal intervenir en el marco constitucional. Lo Sí. contrario sería un avance de las facultades del gobierno federal por sobre las prerrogativas o el derecho del gobierno provincial. Interpreto yo que constitucionalmente una intervención es totalmente arbitraria y daría lugar a un conflicto judicial que tendría que resolverlo la Corte Suprema, Claro. porque cuando hay conflictos constitucionales entre dos estados, pueden ser pares o puede ser el gobierno federal y el gobierno provincial en este caso, el que Ujú. resuelve esa cuestión de poderes estatales es la Corte Suprema. Bien. Puntualmente, las demandas corren en la misma Corte Suprema. Entonces, la designación de los jueces, que creo que es el segundo punto que íbamos a Sí. conversar,
tiene, sí, mayor importancia en este marco, ¿no? Así como en tantos otros, pero en este marco tiene muchísima importancia. Doctor, yo recordaba recién lo de Catamarca con el caso María Soledad Morales. Ahí uno podría interpretar que sí se justificaba, digo, tal vez la explicación técnica tenga que ver con que el propio poder de la provincia estaría involucrado o estuvo involucrado, ¿puede ser? Sí, recordemos, yo hacía un análisis de, luego de la reforma constitucional del 94, cuáles fueron las intervenciones. Todas fueron durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, durante Sí. el periodo de Carlos Saúl Menem. Uno fue el caso María Soledad, pero ahí la coyuntura fue diferente porque hubo un permiso, si se quiere, una conformidad del propio partido al cual pertenecía el presidente Menem. No, digamos que la oposición permitió o avaló esa intervención federal. Pero no fue como en este caso, que habría claramente dos posiciones políticas bien opuestas. Por lo tanto, si el gobierno provincial no permite esa intervención, no va a ser constitucionalmente posible. Es decir, depende, Bien. en definitiva, cuando hay una excepción, allá esta excepción misma que establece la Constitución, depende de los poderes provinciales que permitan esa intervención y que la requieran, lógicamente, ¿no? En Claro. el caso de María Soledad, si bien hubo una iniciativa del gobierno federal, pero lo permitió el propio sistema político que había allí en Catamarca, y lógicamente también sí había una cuestión del mismo poder político que estaba involucrado en ese Claro. crimen. Claro, hay un espacio para la arena política de algún modo, si uno interpreta que hay que discutir hasta dónde la institucionalidad de la República dentro de un espacio subnacional está en riesgo o no. Digo, hay un pequeño margen, entiendo yo, para la discusión política que terminará, como usted nos explica, en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia. Sí, exacto, exacto. Toda cuestión, tengamos presente que toda cuestión o conflicto entre estados lo resuelve siempre la Corte Suprema. Es una Bien. facultad que tiene la Corte Suprema de dirimir las cuestiones entre estados. Hay cuestiones ambientales, muchas. Tenemos puntualmente el caso de La Pampa y provincia de Mendoza por el agua, ¿sí? Es uno de los casos que se pueden recordar más notorios, pero siempre que hay un conflicto entre estados, termina resolviendo la Corte. Ujú. ¿Qué De todos pasa modos, con la insisto, licencia? no tendría Sí. viso de legalidad, ni tampoco un andamiaje técnico para que el gobierno federal pueda intervenir con éxito la provincia. Tengamos en cuenta que los jueces de la Corte, Sí. Rosati, Lorenzetti, ya se han Rosenkrantz, sí. expresado desde la doctrina en este tema y como uno de los limitantes, ¿no? Ujú. Incluso hablan de, ante un sistema presidencialista, el propio Rosati habla del sistema presidencialista y cómo puede o cómo intenta avanzar sopesando su poder sobre el poder legislativo, y lo marca sobre una cuestión propia del sistema republicano presidencialista que tenemos, y como una invasión de las facultades de un poder representativo del pueblo como es el poder legislativo. O sea Bien. que ya está contextualizado como un avance del poder ejecutivo sobre el legislativo para ejercer poder uno sobre otro. Bien, doctor, ¿qué pasa con la licencia del el pretendido, el juez y pretendido juez de la Corte Lijo? ¿No es tan fácil como que renuncie a su cargo para asumir en la Corte Suprema? Digo, eso es lo que el sentido común indicaría, pero bueno, como decía un dirigente, el sentido común últimamente es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, coincido en ese pensamiento. Eh, Mire, yo creo que no. ¿Qué sentido tiene la licencia? Es que el puesto que va a ocupar
el nuevo ministro, es provisorio por un año, si es que Sí. no lo ratifica el Senado. La Constitución acá también es clara, surge también del 99, inciso 4, inciso sexto y 99 de la Constitución, inciso 19. El primero habla de cómo se designan a los jueces, que los designa por propuesta del Ejecutivo y los tienen que elegir por una serie de procedimiento anterior que lo establece el decreto 2 del año 2003, mediante el cual consultas públicas, pliegos, todo un proceso de elección, el Senado, con 2/3 partes de los presentes, elige el ministro de corte que tiene designado. En este caso estuvo el doctor García Mansilla para sustituir a Maqueda y el doctor Lijo para sustituir a Nolasco. ¿Sí? Lo curioso es, y una lectura menor, es que el pliego para cubrir a Maqueda fue de principio, el primer semestre del año pasado, cuando Maqueda todavía era juez. Eso es algo muy llamativo. Pero bueno, son las lógicas que muchas veces no son tan lógicas, ¿no? No Claro. así el caso de Nolasco, que para esta vacante, Nolasco renuncia en 2013, me parece, para esta vacante lo nombran o lo proponen al hijo. ¿Qué pasa con el hijo? Como el cargo es por un año, cuando el artículo 29, inciso 19, lo habilita al presidente a nombrar cuando hay una urgencia o una necesidad, lo habilita para, por un año, si es que no lo ratifica el Congreso, sea magistrado, luego Sí. el Congreso tiene durante ese periodo o ratificarlo o nombrar otro candidato, esperar el pliego de otro candidato. No puede ser un nombramiento en calidad de designación del Senado, es un nombramiento provisorio. Y por eso está el conflicto con el hijo, porque de renunciar a la Cámara y de no ser Claro. confirmado, al cabo de ese año se quedaría sin un puesto en el Poder Judicial. En el Claro. caso que no sea ratificado, sencillamente el hijo lo que hace es, terminado ese año, vuelve a su puesto en la Cámara. Ahí Bien. está el problema de la coyuntura de cómo quedar cubierto ante una no ratificación, que es muy probable que no lo ratifiquen, porque tiene muchísimas impugnaciones que tienen que ver con su condición moral y ética en el ejercicio de la magistratura. Esa es la diferencia en relación a García Mansilla, que en realidad sus imputaciones o sus impugnaciones tienen que ver con su postura frente a ciertos estamentos del derecho, ciertas cuestiones constitucionales del derecho, producto de su trabajo académico. Y también en las impugnaciones que se le hicieron a García Mansilla tenía que ver con el puesto clave que él ocupa en torno al sector energético y petrolero, ¿no? En cuanto a su posición en las cámaras. Es un tema que tiene que ver con su posición académica y su posición ante ciertas cuestiones constitucionales y su rol en las cámaras de energía y de petróleo y gas que ocupaba hasta el momento de su designación. Bien. Esa es la diferencia entre ambos y por qué creo yo lo del hijo está más complicado y todavía no se concretó. Incluso Mansilla fue aprobado y después votó en contra del hijo, ¿puede ser? ¿O esa información no es No tengo correcta? esa información, Ajá. no tengo, porque él no, No creo a que... él lo designa la Corte 2 días Sí, antes creo que es, si mal no recuerdo, el jueves, él sí, jura, ¿verdad? sí. Jueves pasado. Yo desconozco, no tengo esa información, Bien, si García Mansilla votó en contra del hijo. bien. Hasta ahí, esa información no la tendría. No la tengo segura yo tampoco. Creo que haber leído que Mansilla mismo vota en contra del hijo, lo cual me acuerdo que me despertó cierto nivel de Uh -huh, gracia, porque uh bueno, -huh. es como que eran los dos compañeros que querían llegar y uno le votó en contra al otro. Pero bueno, dejemos eso ahí. Mi otra pregunta
tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. ¿Sirve el Consejo de la Magistratura? Nosotros acá en Neuquén tenemos un caso bastante particular donde está inhabilitado por una presentación en el Tribunal Superior para evaluar el comportamiento de los jueces. Es medio raro, un Consejo de la Magistratura inhabilitado para tal vez una de las funciones más importantes. No sé qué piensa usted en términos generales de esa institución, ¿no? Yo creo que el Consejo de la Magistratura nació con la reforma constitucional del 94. Es una gran reforma que incorporó garantías, derechos de la tercera y cuarta generación, Sí, incorporó derechos muy importantes, organismos de control del Estado también, entre ellos el rango constitucional del Consejo de la Magistratura. ujú, Como organismo de control y designación, es importante que esté porque permite que los jueces no queden, especialmente los jueces federales, donde son cuestiones muy sensibles, no sí, queden al arbitrio del poder ejecutivo, ¿no? Que tenga un sistema de control, que uno pueda acudir ante irregularidades judiciales al Consejo de la Magistratura. Ahora, cuando el organismo se politiza, que necesariamente hay una faz política, porque es quien maneja las sí, designaciones de los jueces, eh, y esto es en exceso, digamos, rompiendo ese equilibrio entre derecho, justicia y política, ahí están en un problema, ¿no? ujú, Pero esto no tiene que ver con el rol o la función del Consejo de la Magistratura, sino con los manejos y las claro, coyunturas políticas. bien, Creo yo que hace falta una independencia mayor del Poder Judicial, porque son quienes justamente hacen cumplir la Constitución y ejercen el control de constitucionalidad de los actos de gobierno, de los actos públicos, de lo que ujú, nos afecta a los ciudadanos. Eso es lo que tenemos que aspirar todos. Ustedes del periodismo bien, a mantener informada a la gente, nosotros como operadores de justicia, como abogados, a tratar de recurrir cualquier cuestión que no tenga que ver con los intereses de los clientes y por sobre todas cosas la Constitución Nacional. Yo tengo un gran temor y ahora avanzando en la posición personal, que este marco de reformas también reforme la Constitución, ¿no? Es ajá, el temor que le tengo a un avance en mayorías con estas próximas elecciones. sí, Porque, y ustedes sabrán como periodistas, incluso mejor que yo, eh, que lo que ha ocurrido después del 94, muchos de los controles y los topes que ha tenido el poder político ha ujú, sido por el marco constitucional. sí, Ese control de convencionalidad que hay y que esperemos los nuevos magistrados no lo pierdan, es importantísimo porque marca desde bien, cuestiones de familia privadas hasta cuestiones de políticas públicas. Entonces, eso es con la incorporación del artículo 75 en la sí, Constitución del 94. Es un poco el temor de cara a lo que veo que puede llegar a pasar con una mayoría en el Congreso. bien. Leonardo Spinzanti, doctor, ha sido usted muy gentil y muy didáctico para ayudarnos a entender estos temas tan complejos para quienes no somos abogados, así que le agradecemos mucho porque nos ha ayudado a entender a nosotros y a la audiencia de qué van estos temas como la intervención y como la designación de jueces en la Corte Suprema. Gracias. Muchas gracias y los felicito porque la función de ustedes es importante para que salga a la luz cosas que se mantienen ocultas y que se puede informar al ciudadano de a pie, que es el que le impactan estas medidas directamente. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un gran Gracias, el abrazo. doctor Leonardo Spinzanti, bueno, echando un poco de luz desde su conocimiento de los jurídicos, su profesión como abogado, en esto que tiene que ver con lo que está discutiendo la política. Por un lado, la posibilidad de intervención de la provincia de Buenos Aires, que ya hablando de política uno sobreentiende que tiene más que ver con un discurso de Javier Milei que con una intención seria de avanzar en ese sentido.
pero que se llevó buena parte de la discusión política entre Kicillof y Milei esta semana. Lo otro tiene que ver con la designación de jueces en la Corte Suprema y la posibilidad de que Lijo, que es un juez realmente que ha traído polémica, que ha traído mucho debate, que ha traído y sigue generando mucha controversia, finalmente sea o no sea juez justamente de la Corte Suprema. Bueno, nos vamos no, a la tanda no, nos vamos al final del programa mientras me acomodo un poco la cucaracha. En esto que ha sido otro dato, esta entrega de jueves que como siempre ustedes saben compartimos todas las semanas de 9 a 10 por la pantalla de 24/7 canal de noticias, repasando lo que nosotros entendemos fueron los puntos más importantes de cada semana. Nos encontramos el jueves que viene, gracias como siempre por haber estado allí. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Licitan la obra de ampliación de la planta potabilizadora Marimenuco. Este megaproyecto duplicará la capacidad de producción y reserva de agua potable y beneficiará a Plotier, Vista Alegre, Neuquén Capital y Centenario. Estamos hablando de más de 40 millones de dólares, que es una intervención en todo lo que es el actual canal que conduce el agua cruda desde el lago Marimenuco hasta la planta. Son aproximadamente lo que se va a intervenir 33 kilómetros. Se duplica todo lo que es la capacidad de la planta y toda esa agua más que se va a producir para que pueda permitir llegar a los usuarios finales, a algunos acueductos y un par de cisternas que se va a construir, una cisterna de 500 metros cúbicos y una de 200. Más información en neuqueninforma.gov.ar.